Gracia y Paz, un programa dirigido y presentado por Óscar Moreno, donde Dios quiere bendecir tu vida con el regalo de la salvación y poner en tu corazón la paz que tanto buscas. De lunes a viernes, de 2 a 2 y media de la tarde, el altar de Dios se estará abriendo para que puedas escuchar el Evangelio de la Gracia a través del mensaje de la cruz. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:16: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te esperamos. Vistió mi alma el lirio de los valles. Vistió mi alma. Muy buenas, Dios bendiga en esta hora a todos los hermanos, las hermanas, a todos los amigos, toda la audiencia en general de la Radio Luz. Esto que tú estás escuchando es el programa Gracia y Paz con un servidor, hermano Óscar Moreno, desde aquí, desde nuestros estudios en nuestra iglesia, en San Juan de Analfarache. Y bueno, un día más, decididos y motivados a predicar la palabra de Dios con el propósito y deseo de que tú que estás ahí al otro lado seas edificado y bendecido por el Espíritu de Dios a través de la palabra. Estamos contentos y estamos felices por la oportunidad que Dios nos da, ya que creemos y estamos claros que esto es un privilegio el que Dios nos ha otorgado en este tiempo de predicar su santa y bendita palabra por estas ondas radiales. Así que, sin más, quisiera darle también a la audiencia, como siempre, a partir de ahora mi número de WhatsApp es el 655-85-7327. Repito, el 655-85-7327. Y sin más, quiero invitar a los hermanos y amigos que puedan venir conmigo a la palabra de Dios en esta hora. Quiero compartir un pensamiento bíblico allí en el libro de Gálatas. Voy a estar leyendo en dos capítulos, pero en el capítulo 2, en el versículo 16, dice así la palabra de Dios, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en el capítulo 3 y en el versículo 11 dice la palabra: y que por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas. Padre, te doy gracias en esta bendita hora, Señor, donde nos das la oportunidad una vez más, Dios mío, de divulgar y anunciar, Señor, el anuncio de tu evangelio. Por eso en esta hora yo ruego, Dios mío, que tú bendigas a la audiencia de una forma especial, Dios mío, por la exposición de tus palabras, ya que la exposición de tus palabras alumbra el entendimiento incluso del pecador que vive en la tiniebla y en la sombra de su pecado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, tu palabra dice que la fe viene por el oír. Abre el oído del oyente en esta hora, Dios mío. Abre el oído de la audiencia, Señor. Expande tu gloria a través del mensaje, Señor. Y que la capacidad de comprensión, Señor, y la capacidad, Dios mío, de asimilar tu verdad sea en esta hora una realidad, Dios mío. Ensancha el odre del entendimiento, Padre, para que podamos entender, Dios mío, el plan y proyecto y propósito que tú tienes con cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo, Dios. Para tu gloria y honra lo pedimos en esta hora, Señor. Trabaja con nosotros por tu Espíritu a través de la palabra, Dios. En el nombre de Jesús, salva, Dios mío, al pecador perdido que está en esta hora escuchando tu palabra. Sana, Dios mío, al enfermo para tu gloria, Señor. Liberta al que está atado y oprimido, Señor. Y puedan ser hechas en esta hora grandes maravillas por Dios y milagros. Porque tu palabra, Dios mío, tiene esa virtud, Dios mío. Y el que se apartó de tu camino, Señor, vuélvelo a traer, Dios mío. Son muchos los que están escuchando la radio y están apartados, Dios mío. Tráelos tú, Señor, a los pies de Cristo y que puedan, Dios mío, de alguna forma seguir el caminar en una congregación para tu gloria y honra, Padre. Gracias yo te doy y en ti espero, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria
Aleluya, al nombre de Jesús. Bien, quiero bendecir a la audiencia una vez más, a cada hermano, a cada amigo, a cada oyente, a los que son hermanos en la fe, a los que no son hermanos en la fe, pues también que Dios los bendiga, que Dios los... Aleluya, que Dios abra su oído en esta hora y mandarles un fuerte abrazo y cariño en el amor de Jesucristo. Quiero compartir en esta hora el pensamiento bíblico acerca de lo que el apóstol Pablo quiso transmitirle a los Gálatas, a la iglesia que él abrió con Bernabé en la región de Galacia. Galacia pertenecía en aquel tiempo a lo que se le conocía como el Asia Menor, y bueno, es una iglesia que él inició con otro hermano en la fe, otro apóstol, el hermano Bernabé, y hubo unos conflictos allí en aquella iglesia, donde luego de él vinieron otros hermanos en la fe, que, bueno, queriendo santificar a los hermanos más que Pablo, pues los confundieron y al final la obra se separó. El Espíritu Santo ya no trabajó como al principio porque quisieron injertar un rito que se llamaba el rito de la circuncisión, que venía desde los tiempos de Abraham y que era bíblico evidentemente, pero no estaba ya establecido conforme a la verdad presente, pues el sacrificio de Cristo sustituía la circuncisión hecha de mano de hombre por la circuncisión en el Espíritu. Y eso pues estos otros hermanos que quisieron tomar control de la obra pues no lo entendieron así y quisieron imponerle a aquellos hermanos en la fe pues el rito de la circuncisión. En fin, esto trae un conflicto que el mismo apóstol tiene que escribirles una carta, y la carta a los Gálatas es una carta que a mí me gusta mucho y me encanta porque habla Pablo de toda la revelación que él ha recibido. Es más, él dice en este mismo capítulo donde hemos leído que él fue puesto por Jesucristo y que lo que él enseñaba y lo que él daba a conocer a los Gálatas, él no lo había recibido de hombre ninguno, porque había sido por el mismo Jesucristo que él enseñaba esa palabra y esa enseñanza. Era por Jesucristo mismo, y él la palabra que usa es la revelación. Entonces me gusta mucho, allí ahora lo estaba buscando en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 12, dice, pues yo, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué bueno que hubieron hombres desde el comienzo que tuvieron esa revelación directa del mismo Jesucristo. Y eso nos da mucha fiabilidad de la escritura, de los escritos de Pablo. Cuando leemos las epístolas del Nuevo Testamento, pues él tuvo contacto directo con el mismo Jesucristo. Su revelación fue tal que, bueno, entendemos entre comillas, ¿no?, que fue aún mayor que la que recibió el mismo apóstol Pedro, Juan, Jacobo, que fueron hombres que estuvieron con el mismo Jesús en carne y lo acompañaron durante todo su ministerio, pero Jesús no dio a conocer toda la revelación a plenitud hasta que vino Pablo. ¿Por qué Jesús lo hizo así? Bueno, no sabemos, no sabemos ni somos quién para juzgar, pero el apóstol Pablo es el que recibe la revelación total y plena de lo que entendemos que es el nuevo pacto en Jesucristo, la dispensación y el pacto de la gracia a toda digamos, a toda comprensión, ¿no? A todo glamour, podríamos decir, a toda capacidad. Él dice que como perito arquitecto, él es el que pone el fundamento y que todos los hombres serían juzgados conforme a mi evangelio, dice él en Gálatas 16. O sea, el evangelio de Pablo es el evangelio de Jesucristo, el evangelio verdadero. Y este evangelio no recibía ningún rito ni nada que lo pudiese ayudar, porque todo estaba basado en Jesús y sus méritos. Porque yo traigo toda esta base como introducción en el día de hoy, porque el evangelio es un anuncio. La palabra evangelio viene del griego evangelium, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Hay alguien en la Biblia, en la antigüedad, que se le reveló esta buena noticia, y fue mucho antes que a Pablo, mucho antes que a los apóstoles, mucho antes que al mismo Moisés. La Biblia dice y enseña que fue a Abraham. Y en el capítulo 3 de Gálatas, donde mismo estamos, dice la Biblia, en Gálatas 3:8, dice, y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces dio de antemano la buena nueva es el evangelio. O sea que la Escritura, que muchos piensan que la Escritura está muerta porque simplemente son letras plasmadas en un libro, pero cuando hablamos de la Escritura sagrada, o sea de la Biblia,
no está muerta. La Escritura puede prever. Ahí dice literalmente que la Escritura preveyendo. Pero ¿cómo puede prever la Escritura? La Escritura sagrada está viva porque dentro vive y mora el Espíritu de Dios. Entonces dice que preveyendo que los gentiles iban a salvar por medio de la fe, dice que dio la buena nueva a Abraham de antemano, o sea, de anticipo, como un anticipo. Abraham ya supo acerca de lo que iba a significar el Evangelio, la buena nueva. Él la recibió como si fuera, digamos, una persona que hubiese venido después del sacrificio, pero no, Dios se lo reveló antes de que Cristo viniese, porque el mismo Cristo viene de los lomos de Abraham. Yo me quiero situar con toda la audiencia y preferiblemente con los que no tienen conocimiento del Evangelio para decirles que el propósito que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros, primeramente antes de revelarnos el Evangelio, que es una buena nueva, ¿vale? Que es donde se asientan bien las buenas noticias. Primeramente hay que echar una base hay que echar una base de malas noticias. Y entonces por eso es que el apóstol Pablo les revela a los Gálatas que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Por qué yo te digo esto? Porque la ley, ahí yo me quiero remitir hoy, la ley. La ley no la dio Abraham, la dio Moisés, que vino después que Abraham. Y la ley es la base sobre la que yo o cualquier predicador del Evangelio, cualquier hermano o el mismo Espíritu Santo de Dios tiene base legal para inculparte de pecado. Es lo que nosotros tradicionalmente llamamos como los 10 mandamientos. Precisamente me dio el caso ayer que yo hablaba con una mujer católica, una señora que conozco hace muchos años. Gracias a Dios tengo muy buena relación con ella, una clienta. Y ella me hablaba porque yo le dije, ¿cuál es el primer mandamiento? Ella me dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo le dije, no, error. ¿Cómo? Católica férrima, practicante. Digo, no, eso no es lo que dice Éxodo 20. Éxodo 20 dice que mandó Jehová Dios a Moisés diciendo, no tendrá Dios sea ajeno delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Cómo? Digo, sí. Roma te ha enseñado. Yo le dije, Roma, yo cuando hablo de Roma me refiero a la Iglesia Católica, ¿vale? Yo la llamo Roma. Roma te ha enseñado eso, pero la palabra de Dios no enseña eso. Es más, ¿qué dice el segundo mandamiento? No tomará el nombre de Dios en vano, santificar. Sí. Pero la palabra de Dios no dice eso. ¿Cómo? No, la palabra de Dios dice en el segundo mandamiento, no te harás imagen ni escultura ninguna, ni te inclinarás a ella, dice, ni la servirás. De nada de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni incluso las aguas debajo de la tierra. Porque yo soy tu Dios, Yahvé, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta a los hijos, desde la tercera y hasta la cuarta generación. ¿Qué ocurre? Si yo no tengo capacidad, en este caso porque soy un predicador del Evangelio y estoy entrenado en esto, pero si no tengo capacidad no puedo mostrarle para inculparla de pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Amigo, amiga, ningún ser humano puede ser justificado por la obra de la ley, porque los 10 mandamientos están diseñados por Dios con este propósito, de hacerte entender a ti que no puedes cumplirlos, no puedes estar a la altura de la demanda de la santidad de Dios. Entonces, la ley es una base para echar malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Que eres pecador, que estás sentenciado a muerte eterna, porque ahora mismo estás muerto a los ojos de Dios ya que estás separado por causa de tu pecado, pero que la condición, las malas noticias es que esto tiene carácter de eternidad. Y esto sí que nos tiene que preocupar, porque la ley entonces nos declara idólatras, nos declara ladrones, nos declara adúlteros, nos declara fornicarios, nos declara codiciosos, nos declara mezquinos, nos declara avaros, nos declara murmuradores, chismosos, nos declara un montón de pecados. Santiago 2:10 dice, porque a lo mejor tú que me escuchas digas, pero yo no incumplo todos, algunos los cumplo, pero ¿y los que incumplen qué hacemos con ellos? Por eso que Santiago 2:10 dice que el que incumple la ley en un solo punto se hace transgresor de toda ella. Y ahí es donde yo quiero echar el fundamento de las malas noticias, porque las malas noticias es necesario que se expresen y se establezcan en el corazón del oyente pecador. Óyeme, amigo y amiga, si tú eres un oyente y estás en la condición de pecador, hay muy mal augurio sobre tu vida, porque hay una sentencia de muerte. Dice la Biblia que hay un acta en contra tuya escrita conforme a los decretos de Moisés, que es lo que Dios dio como base para inculpar de pecado.
Y el apóstol Pablo lo revela claramente en la epístola a los Gálatas. Entonces, cuando una persona es sentenciada como culpable, tiene irremisiblemente que entrar a ese tribunal para que se le lea la sentencia y luego pasar a penar su pecado. Por eso dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando una persona muere ya no hay manera de que se arrepienta. Ahora tú dirás, ¿y qué hago? Yo te pregunto a ti ahora, no me puedes responder evidentemente, tú estás en el otro lado, pero te pregunto, ¿te preocupa el saber que hay una sentencia de condenación eterna sobre tu vida y tu alma? Porque si lo tuvieras verdaderamente claro y hubiera una revelación por el Espíritu, esto como que atrapa tu alma con un sentimiento de angustia, con un sentimiento de aflicción, porque el lugar donde van los pecadores es un lugar de tormento, dijo Cristo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en medio de todo este anuncio de malas noticias por causa de la ley, hay algo bueno, que si a ti te preocupa estar condenado y sentenciado y reconoce que eres un pecador, pero estás arrepentido, Dios en esta hora tiene buenas noticias para ti. Y esas son las noticias del Evangelio. Ahora sí que el Evangelio tiene, digamos, sentido que una persona se agarre al Evangelio, porque entiende que es pecador a los ojos de Dios y que necesita salvación. Entonces ahí es donde entra en función la buena nueva del Evangelio. La gracia de Jesucristo. Dios nos regala la salvación por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque si tú estás arrepentido, entonces hay alguien que ha pagado por esa sentencia. Ha sido inculpado en lugar tuya por esa sentencia. Pero tú lo puedes hacer efectivo hoy. Aunque en la línea de tiempo vamos 2000 años atrasados, a los ojos de Dios, que no está en la misma dimensión nuestra, cada vez que tú escuchas el Evangelio, el altar de Dios se abre con el propósito y favor para tu vida de que la cortina de Dios va más allá de donde está y la misericordia de Dios se extiende ¿para qué? Para que la gracia te alcance. La gracia es ese favor inmerecido que te oferta a Jesucristo en lugar tuyo. Gloria a Dios. Déjame que te regale un cántico y ahora vamos a seguir con el compartir de esta palabra. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias
tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción, mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gloria a Dios. Muchas gracias, Señor. Qué lindo ha sido Jesucristo para todos los que le hemos conocido. Cuánta paz y cuánto gozo, cuánto descanso, cuánta bendición ha traído nuestro alma. Nos ha dado la salvación. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y conforme a lo que estábamos hablando, mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice: porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en estas cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. El propósito de Dios cuando nos expuso el libro de la ley, o sea, lo que Moisés trajo, era para concientizarnos de pecado, no para estar obrando continuamente a ver si agradamos su voluntad, porque dice la Biblia que ninguno, cuando dice ninguno es ninguno será justificado por las obras de la ley, porque las obras de la ley te mandan a obrar, a trabajar, a intentar ser santo en la carne, pero el propósito era que tú descubrieras y yo que no podemos ser santos en la carne, que el que está dominado por el pecado, dice la Biblia, que es esclavo del pecado. Entonces, acorralado por la ley, la única salida que tenemos se llama Jesucristo. Por eso dice Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley te juzga conforme a la santidad de Dios, y nadie ha podido ni podrá estar a la altura de la santidad de Dios. Solamente uno ha podido estar, se llama Jesucristo. Él en carne se ha enfrentado a la ley, y la ley no ha podido cogerle ni un solo defecto, porque la cumplió toda. Él dijo: yo no he venido a quebrantar ni a abolir la ley, he venido a cumplirla. Alabado sea Dios. Por eso yo en este día, yo te invito a que tú reconozcas tu pecado, porque bajo ley eres pecador y pecadora. Aleluya. Bajo la esfera de la ley se te aplica la ley de Moisés y estás, aleluya, condenado, sentenciado, y hay un acta de decreto que te es contraria, dice la palabra. Y que si algún día pasas a la eternidad, no hay manera ya de arrepentirse, sino que vas directamente al juicio. Pero hoy Dios te sale al encuentro en su gracia y misericordia. Y la Biblia dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hoy es el día de la salvación. Y como la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. O sea, en otras palabras, Jesucristo se interpuso entre la maldición de la ley y nosotros. ¿Y dónde ocurrió eso, amigo y amiga? En la cruz del Calvario. Él fue allí a pagarle a Dios. Es el lugar de pago. Allí estaba la taquilla de los tributos de nuestros pecados. Él fue a tributarle a Dios con su muerte la paga del pecado, ya que Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. ¿Y cómo alcanzo yo eso, hermano Oscar? ¿Cómo yo voy a la cruz hoy? Por medio de escuchar esta palabra nos acercamos a la cruz, y yo, si quieres, te acompaño con una oración. Y la fe que tú pongas en esta hora en el sacrificio de Jesucristo,
Eso va a ser lo que te va a dar la salvación de tu alma, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9, dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, ¿ve? Para que nadie se gloríe. Las obras de las que Pablo habló en Gálatas, él lo refiere otra vez en la epístola a los Efesios. Nadie se salva por obras, nadie. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cuando leemos la Biblia es que entramos en la claridad, porque cuando Dios dice ninguno es ninguno, cuando dice nadie es nadie, cuando dice todos es todos, y cuando dice amén es amén, y todo lo que está escrito es verdad, y él decía, por eso es que le decía de cierto, o sea, corroboraba lo que aquí está escrito. Y nadie va al Padre si no es por Dios. Hay que pasar a través de la cruz. Y ahí es donde nuestros pecados quedan impregnados en el cuerpo de Cristo. Por eso es que se lo cobran a Él. Aleluya. El arrepentimiento es lo que abre la puerta. Porque Él dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. Pero lo que te da acceso, aleluya, a través de la fe. A través de la fe, el arrepentimiento. La fe es el medio por el cual tú te apropias de la palabra que estás escuchando y entras a la cruz. Entonces la fe supuestamente tiene que producir en ti arrepentimiento de pecado. ¿Cuándo, hermano Oscar, cuando has escuchado que hay una sentencia sobre tu cabeza? Y a lo mejor yo no soy la persona más indicada, pero como predicador del evangelio tengo que decirte que de cierto te digo, si pasas a la eternidad y no has pasado por la puerta al cielo que es Jesucristo, no hay cielo para nadie. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿por qué? Porque la entrada al cielo es la cruz. No hay otra entrada al cielo, y eso es lo que yo pretendo con la predicación. Llevarte a la cruz, que es lo que te pone en comunicación directa con el mismo cielo, por medio de los méritos de Jesucristo. La fe es el medio. La gracia es el paquete donde viene empaquetada la salvación. Aleluya. Y tú por gracia es que la alcanzas, porque dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ve? Menciona la palabra gracia, salvación y fe. Si la fe es el medio, esa capacidad, esa intuición que se te mete de momento de que tú sabes que esto es verdad, es porque Dios ha añadido fe a tu corazón. Por eso es que tú tienes en esta hora crédito para creer. Porque dice la Biblia que el que creyere será salvo, pero que el que no creyere será condenado. Aleluya. La ley de Moisés dice, si tú haces, eres bendito, si tú no haces, eres maldito. Y al final todo el mundo fue condenado por la ley. Nadie cumplió la ley, porque nos estaba queriendo enseñar que solamente había uno que podía cumplir la ley. Aleluya. Y en ese se hizo justicia. La justicia de Dios se derramó en Jesucristo para pagar el pecado de toda la humanidad. Él fue a la cruz y le pidió al Padre que salvara las almas nuestras, cobrándose nuestro pecado en la cruz. Y el Padre así lo ejecutó como en un juicio. Por eso todo el peso de nuestro pecado fue cargado sobre Él, dice la palabra. Hoy es el día de salvación, amigo y amiga. Si tú por la fe has creído esta palabra, si tú por la fe estás arrepentido de tus pecados, yo te invito a que tú hagas una oración ahí conmigo y repitas, Señor Jesús, vengo delante de ti a la cruz. Por medio de la fe creo hoy, creo ahora que soy un pecador, pero te ruego y te pido que perdones mis pecados y que laves y limpies mi alma con la sangre de Jesucristo. Te recibo como el Señor y el Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu Espíritu Santo. Aleluya. Mira qué sencillo es una oración. Si tú lo has hecho de corazón, yo te felicito. Dios ya está en contacto contigo. Y si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Si no conmigo, en cualquier parte, cualquier rincón, cualquier lugar tranquilo, vas a ver la mano de Dios obrando y operando sobre tu vida. Hoy es el tiempo de la salvación, pero es necesario que tú entiendas que es un regalo de Dios. Los regalos no se pagan, los regalos se disfrutan y se da las gracias por ello. Aleluya. Bien, mi tiempo me alcanzó hoy. Esto que tú escuchaste fue el programa Gracia y Paz con tu hermano y amigo Oscar Moreno. Te emplazo para una próxima audiencia. Un saludo y que Dios te bendiga. Has escuchado el programa evangelístico Gracia y Paz, dirigido por Oscar Moreno.